todos, bienvenidos al podcast Libertad Responsable. Este es un espacio para analizar, despertar el pensamiento crítico y nunca dejar de aprender. Aquí no damos respuestas fáciles, pero sí hacemos las preguntas correctas. Vamos directamente a cuestionar nuestras ideas. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, controvertido, que está en tendencia últimamente, pues estamos a punto de tener las elecciones en Estados Unidos y tengo el gusto de estar acompañado de Luis Galicia. Luis es un profesional con experiencia en gobernanza, administración pública y proyectos de transparencia en gobiernos locales. Luis también es director de una institución no gubernamental dedicada a proyectos sociales y ha trabajado con diversas organizaciones en varios países. Graduado en Derecho y con una maestría en Docencia Superior y Neuroeducación. También es fluido en 4 idiomas, lo que le brinda una perspectiva global única sobre los temas que estaremos discutiendo. Un placer tenerte conmigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación y me emociona mucho estar aquí hablando de estos temas súper importantes y que también son bastante curiosos. Hay muchas cosas que decir al respecto. Y pues yo quisiera presentarte también. Marvin de León Jr. Es politólogo, mercadólogo y administrador de empresas con especializaciones en estudios de género, bioética y educación de género. Actualmente pues cursa su posgrado de alto nivel en ciencia política y sociología, integrado a gestión y marketing en el enfoque de gobernanza y transformación social. Entonces, hoy tenemos mucho que discutir, ¿no? Mucho que discutir, porque como te decía, el momento que grabamos este podcast estamos más o menos a 6 días de las elecciones en Estados Unidos, lo cual es un tema sumamente polarizador y interesante. A mí me llama mucho la atención hablar de ese tema. Y yo titulé a este tema Trump versus Harris. ¿Quién es el villano? Y para dar una introducción, esta metanarrativa siempre en cada elección en cualquier país es de que uno es bueno y uno es malo, más en un sistema político o Claro. ¿cómo sería? Electoral en Estados Unidos, donde solo hay 2 candidatos que realmente importan, porque hay más, pero realmente no tienen demasiado apoyo popular. Entonces, Estados Unidos se enfrenta a una de sus elecciones más claves en su historia. Y creo que hay un hecho que tenemos que enfatizar desde un principio y es que es una gran guerra mediática. Entonces, por un lado, tenemos a Kamala Harris, una política de manual, ¿verdad? Que podríamos decir Totalmente. que tiene una carrera como que podría titularse Cómo triunfar en la política. Básicamente es el establishment. Kamala Harris es el establishment actual que busca mantener su dominio y hegemonía. Y luego tenemos a quién, a Donald Trump, ¿verdad? ¿Podrías hablarnos un poquito de Donald Trump? Bueno, Donald Trump es una persona que viene de una familia pues acomodada en Queens, ¿no? Que tuvo la oportunidad de que su papá pues trabajara con bienes raíces, de ahí creció, lo formó en esta profesión de bienes raíces, se convirtió en un referente en la transformación del mercado inmobiliario en Nueva York y pues levantó muchos negocios, pero obviamente lo que él ha hecho es siempre vender su marca, su nombre, Claro. ¿no? O sea, tuvo hasta productos como por ejemplo agua pura con su nombre, licores con su nombre, Claro. etcétera. Las Entonces, Trump Towers, ¿no? sí, Icónicas de las ciudades, exacto. ¿no? Al final pues es alguien súper mediático. Exactamente. Ujú. Y es el outsider, ¿no? Sí. Siempre se plantea a sí mismo como un outsider y pues, si hacemos un análisis objetivo, lo es. Pero es interesante la narrativa de Trump. No es solo una lucha de poder entre estos 2 personajes, es una batalla por el futuro del país y es que Estados Unidos está en un punto crítico. He visto muchos análisis de economistas, politólogos y realmente todos ven esta elección y creo que algunos hasta exageran, usan hipérboles para exagerar esto y decir Sí. que es la elección más importante de la historia del mundo, pero sí es una elección muy importante. Definitivamente estamos en un impasse, ¿verdad? En ese sentido. Kamala Harris, volviendo a ella. Vamos a hablar un poquito de ella. Ella fue fiscal de California y senadora. Y como te decía, su currículum es una política. O sea, es una persona que se ha dedicado su vida a la política y ha triunfado, porque evidentemente lo ha hecho. Fue senadora en California desde 2017 y fue fiscal general de 2011 a 2017. Harris básicamente aboga por la justicia social, derechos civiles, derechos reproductivos, o pues aquí no vamos a decir ciertas palabras porque nos censuran, ¿verdad? Claro, claro. Depende de qué tipo de palabras digas, va a empezar la censura de inmediato. De paso a todos los que nos están viendo, si pudieran darle me gusta, compartir este video, suscribirse, lo agradecería mucho porque estos temas que hablamos, a YouTube no le interesa compartirlos en lo más mínimo. Entonces, para romper un poco el algoritmo, agradecería que lo pudiéramos hacer. Bueno, volviendo a Kamala Harris, su madre es de la India y su padre es jamaiquino. Ambos son inmigrantes, ¿verdad?
la metanarrativa de que Kamala Harris es afroamericana es falsa. Es falsa, Ella no sí. es afroamericana, ¿no? Sí, sí. Su madre se llama Shyamala Gopalan, no sé cómo se pronuncia, la verdad no conozco el idioma, pero era una investigadora en cáncer. Su padre, Donald Harris, era un profesor de economía en la Universidad de Stanford. O sea, personas pudientes, no, tal vez no millonarios, no multimillonarios, pero personas pudientes con bastantes oportunidades. Básicamente le proporcionaron a Kamala Harris un estilo de vida decente. O sea, esa narrativa también de que ella era pobre, una mujer pobre que salió adelante y que es una mujer empoderada, pues no es del todo cierta si miramos estos datos. Me gustan los datos duros. No sé si te gustan. Sí, no, claro. Me encantan los datos duros. De eso, ¿no? es lo que hay que hablar, ¿no? Sobre las cosas reales que pasan. Exactamente. Sí. Pero bueno, esa es la narrativa que nos venden las feministas, de que ella es una mujer que pues trabajó en McDonald's, ¿no? Ahora, hay una cosa, y déjame Sí, sí. interrumpirte un poquito en Ajá. esto. Kamala, cuando fue pues prácticamente fiscal y todo, ella se definió como una fiscal progresista. ¿Qué significa progresista? Progresista es una persona que propone cambios. Ujú. Se supone. Se supone, sí, se supone. Ahora, Kamala nunca realmente sí propuso cambios que tuvieron muy poca incidencia Ujú, y realmente siempre ha sido muy contradictorio lo que ujú. ella dice a lo que ella hace. Claro. Entonces, eso también es muy bueno decírselo a las personas que nos van a escuchar porque pues hay que tomar en cuenta mucho la trayectoria, perdón, antes de ser político y en la hora de Mm, ser político. Y ella sigue siendo se mm. contradice a sí misma. Muy interesante, Ujú, muy interesante. Es muy interesante y Kamala es, como te digo, una política ujú. bastante fructuosa su carrera. Llegó a ser vicepresidenta. Eso es un logro muy interesante, pero realmente sí es muy contradictoria. Incluso en sus Mm, discursos actuales, ella sigue siendo muy contradictoria con lo que dice, con lo que hace, con lo que dijo ayer y con lo que dice ahora. Pero bueno, no olvidemos que trabajó en McDonald's. Lo tengo muy apuntado acá porque la semana pasada Trump fue a trabajar a un McDonald's como para hacer una mofa de lo que dijo Harris. sí. Incluso volviendo a ese tema de que ella ha sido una persona que se ha querido vender como una especie de outsider que viene de la pobreza y que una persona afín al wokismo, tema que hablaremos en un futuro podcast, ¿verdad? Que es el woke. Básicamente, Trump hizo una mofa de esto, diciendo que bueno, yo sí trabajé en McDonald's. Incluso los demócratas hicieron algunas fotos montadas de Kamala Harris con un traje de McDonald's y luego salió la foto original. Y bueno, ha sido todo un desastre, ¿no? Pero bueno, vamos a calificar al gobierno de Kamala Harris, porque creo que los estadounidenses tienen una ventaja sin precedentes. Pueden juzgar a dos gobernantes que ya han estado Sí. en política. Yo quisiera que en Guatemala pudiéramos tener eso de saber dos gobernantes que han estado y que han hecho y que se puedan reelegir, o en el caso de Kamala elegirse por primera vez. Así que creo que es buena idea hablar de su gobierno. Sí. Inflación. El gobierno de Biden y Harris ha estado, ¿cómo se dice? Plasmado, lleno de este tema de la inflación. Desde 2021, obviamente, pues consecuencia de la pandemia, tuvo un aumento muy pronunciado, alcanzando un 9% de inflación en 2022. Esto representa un nivel bastante alto. De hecho, no había un nivel de inflación tan alto desde 2008, desde la famosa crisis del 2008, donde la inflación llegó al 5%. Las causas, la pandemia, que obviamente pues ya va cediendo en este momento, la guerra en Ucrania, que pues un conflicto gratuito, ¿verdad? Para ellos, porque se metieron Pero tan por gusto, gratuito, ¿no? no, o Bueno, sea, gratuito para meterse, pero para los contribuyentes, para es nada. muy caro. Bueno, eso sí Ajá. es cierto, es muy cierto. Israel. También el conflicto de Israel. Entonces, todo este tipo de conflictos, suma la gestión, darle dinero a las personas. Lo iremos viendo porque los progresistas, las personas de izquierda, suelen ser más dados a regalar dinero del Sí. Estado a las personas. Entonces, genera deuda, genera inflación, en términos reduccionistas. Ahora, en cuanto a su política migratoria, ella se hace ver como una zarina en la frontera, ¿verdad? Es como decir, con más de 2 millones de cruces ilegales en 2023 que han sido permisivos por parte del Estado, ya han destinado en su política migratoria 314 millones de dólares solo para inmigrantes venezolanos. O sea, su política migratoria es abierta. Vengan y les damos dinero. Ahora, es un poco contradictorio lo que hace Kamala. ¿Por Ujú. qué? Porque tú dices que es totalmente abierto. Vengan para Estados Unidos, nosotros les vamos a dar oportunidades, venezolanos, gente que está en condiciones políticas que no son para nada favorables, etcétera. Pero es un poco, pues, contradictorio en el hecho de que ella argumenta todo esto, de que está abierto y todo, pero al final se siguen invirtiendo
dólares en no dejar pasar también a las personas, en poner demasiados filtros para la migración. Y recordemos, dentro del mandato de Kamala como vicepresidenta, pues realmente se redujo la migración pues irregular y ilegal hacia Estados Unidos en un 5, algo por ciento. Eso, pues ella debería estar haciendo como que su campaña basada en eso, o sea, se redujo la migración. Eso ahorita no le conviene tanto y realmente no lo puede gritar a los cuatro vientos. Miren, reduje la migración en tal sentido. De todos modos, no fue ella. Ella solo es la imagen de ese tipo de política, ¿verdad? Entonces, es de tener cuidado qué es lo que estamos viendo desde la media y que estamos desde los medios de comunicación. Perdón, desde los medios y que estamos viendo realmente en papel, ¿no? En datos duros. Claro. Me acuerdo de una entrevista que dio, bueno, un discurso y decía, do not come, dijo. Pero los dejan entrar. Aquí en Guatemala. De hecho, fue aquí en Guatemala. Ah, sí. Wow. Pero los dejan entrar y es bien es un paralelismo en su narrativa, ¿no? O sea, dice, no vengan, pero cuando vengan les damos todos para que se queden. O sea, es una incoherencia. Y después, pues, deportan. No son personas, los demócratas no son de los que no deportan y dejan que todos lleguen. Sí siguen habiendo deportaciones masivas hoy en día. Es bastante raro, ¿no? Es una narrativa muy interesante. Pero volviendo a números, han invertido 77 millones más para alojar familias de inmigrantes en hoteles, ¿ok? Les dan tarjetas para que compren en los supermercados con dinero, les dan alojamientos bastante bonitos en vez de refugios tradicionales, ¿verdad? Bueno. Invirtieron 380 millones de dólares en este año que va en curso en el programa Shelter and Services Program, el cual ayuda a proveer alimentos, refugio, ropa y atención médica a inmigrantes. Mucho dinero. O sea, si hacemos la suma así, más de 600 millones de dólares solo en inmigrantes. Y para que lleguen a ayudarlos en Estados Unidos. Yo en lo personal no comparto la idea de la inmigración ilegal por cuestiones de que es dinero de los contribuyentes, ¿no? Su gente no pueden ni siquiera garantizar el bien total de sus ciudadanos como para hacerse cargo de ciudadanos que llegan. Eso es el cuestionamiento que yo hago, ¿verdad? Sí. Creo que es totalmente válido porque imagínate, tú pagas tus impuestos y eres una persona que trabaja y paga 20, 30, 40% de impuestos para que se los den a personas que llegan. A mí me molestaría. No sé qué opinas tú, pero a mí me molestaría. Claro, y es de hecho lo mismo que está pasando en Alemania. En Alemania existe un partido político que se llama AfD, Alternativa por Alemania, y está pasando algo que pues humanamente es comprensible. La gente está cansada de que le den tarjetas de que son vales para comida, incluso dinero en efectivo. Cuando muy empezó la guerra de Ucrania a Rusia, Alemania recibió a muchos refugiados ucranianos. Les daban, si no estoy mal, 2,000 euros en efectivo cuando llevaban familia. Es demasiado dinero. Habían personas que llegaban en el bus y en ese mismo bus se regresaban. Solo iban a recoger su dinero. Sí, o sea, solo iban a traer el dinero. Eso es es muy malo para los contribuyentes y para las personas que realmente trabajan 8 o 10 horas diarias en un trabajo, pues, no sé, bastante duro. Y la gente se pone a pensar, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hay alguien de ultraderecha, hay alguien que está muy a la izquierda, pues entonces nos propone algo nuevo, votemos por eso. Claro. ¿No? A la gente no le está importando realmente de qué lado está, si está centro, derecha, izquierda o lo que sea. Lo que quieren es una solución a esta crisis. Claro, por supuesto. Y es que también genera deuda. Totalmente. Mucho dinero. Inflación. Dinero. Imagínate, es un buen porcentaje del PIB de Guatemala. Sí. O sea, es algo exagerado. Y genera inflación, y genera pobreza, y va el ciclo de problemas, ¿no? Se extiende. De hecho, bueno, es como... ¿tú has escuchado de Snowball Effect? Yeah. Es como esto que pasó desde Obamacare, que empezó a regalar dinero para medicina, para todo esto, servicio de salud. Entonces... todo esto viene a repercutir hasta ahora. ¿No? Y todo explotó y ahorita la inflación de Estados Unidos está por los cielos y alguno de estos candidatos que estamos mencionando hoy, pues tiene la gran tarea de solucionar todo esto, lo cual está pues... Y el que está en el poder no creo que vaya a ser el que lo resuelva. Lo dudo, la verdad. Es un poco ilógico pensar eso, ¿no? Claro. Pero bueno, en economía, en ese aspecto vimos que están mal. Objetivamente, mal. Hablemos de política exterior. Yo lo resumo en 3 simples palabras: guerra, ineptitud, injerencia.
las tres palabras. Porque durante la gestión de Joe Biden y Kamala Harris ha habido un conflicto en Rusia y Ucrania, conflicto en la retirada de Afganistán, que fue un desastre, la guerra de Israel contra Hamas, etcétera. Hablemos del conflicto de Rusia y Ucrania. Básicamente hay dos problemas: no haber contrarrestado eficazmente las narrativas rusas sobre las amenazas de la OTAN y no haber impuesto un marco claro de negociaciones con Rusia antes de la invasión. Llegó la invasión y se gastaron 54.000 millones de dólares en asistencia militar y equipos con repercusiones económicas catastróficas. Imagínate, 54.000 millones de dólares. Si mal no recuerdo, es más del PIB de Guatemala. No recuerdo el dato exactamente, si es el 80% o el 60%, pero es un montón de dinero. Es muchísimo. Un montón de dinero. Ajá. En una guerra. Sí. Que no es suya, no están defendiendo a su país. Yo entiendo que es un aliado. Querían que fuera un aliado, aliado en la OTAN, pero no sé qué tanta injerencia y qué tanto dinero deberían gastar en eso. Cuestionando, nuevamente. Claro. La retirada de Afganistán, desastrosa. Yo vi videos en esa época, pobre la gente, o sea, fue un desastre total. Básicamente, debido al rápido avance talibán, el colapso del gobierno afgano y el caos en la evacuación, altos mandos militares habían recomendado a Biden mantener 2.500 tropas en el país para mantener la paz y la seguridad. A Biden no le importó. Dijo no, te retiremos a todos. Decidió retirar a todas las fuerzas que tenían en Afganistán, lo que llevó a una crisis humanitaria y de seguridad. Recuerdo un avión enorme que iba saliendo de Afganistán con refugiados, la gente en las salas del avión, en las llantas, viendo como que qué desastre, qué desastre esa retirada. Sin contar la guerra de Israel-Hamas, en la cual han mandado ya 12.5 mil millones de dólares en ayuda militar a Israel. Nuevamente es mucho dinero. O sea, imagínate, entre esas dos guerras son casi 60.000 millones de dólares, más de 60.000 millones de dólares. Demasiado. Es exagerado. Y me llama la atención algo en política exterior. Hace unos días tuvieron una entrevista, un podcast, donde Alejandro Yamatei dio la cara después de mucho tiempo, ¿verdad? Con la política guatemalteca siempre es complicado hablar, pero vamos a hablar de esto. Tanto Alejandro Yamatei como Jimmy Morales han dado declaraciones sobre injerencia de Estados Unidos durante su periodo. Obviamente durante el periodo demócrata más. Por ejemplo, Yamatei habla de que con Trump era complicado hablar, era como complicado llegar a un acuerdo, pero se podía hablar y llegar a acuerdos mutuos. Sin embargo, con los demócratas no se puede hablar. Ellos quieren imponerle sus ideas y sus... por ejemplo, hablaba de la fiscal Consuelo Porras. Básicamente querían que no la pusiera o que la quitaran, no recuerdo en qué momento fue. Sí. Sin embargo, él no aceptó y le dijeron que vienen represalias. Y luego le quitaron la visa. O sea, obviamente hay que tener cuidado, porque los políticos guatemaltecos y los políticos en general pues son siempre de tocar con pinzas, pero me llamó la atención el testimonio de esta persona. Creo que es válido escucharlo, cuando menos. Una frase: uno trabaja para ellos. Esa fue lo que dijo Yamatei, que me llamó mucho la atención. Entonces, su política exterior: guerra, meterse en conflictos, dar dinero y imponer cosas a otros países. Eso parece. En lo último eso parece. Lo demás es confirmadísimo, ¿no? Pero parece que, según los testimonios de expresidentes, parecía hacer eso. Ahora, mi parte favorita, aspecto cultural. A mí me encanta hablar de cultura, me encanta hablar de todo esto del género y esas cuestiones. Y vamos a hablar de algunos puntos. En primer lugar, la interrupción del embarazo. Kamala Harris es defensora de la interrupción del embarazo. Durante la interrupción del embarazo, para los que no sepan, es el lo decimos así para que no nos censuren. Pero durante su campaña, esta candidata presidencial ha señalado que quiere restaurar Roe v. Wade, que básicamente es poder abortar de forma libre, en términos reduccionistas a más no poder. Pero básicamente es lo que Kamala Harris Kamala Harris defiende la interrupción del embarazo libre. Entonces, ella es una persona afín a la agenda LGBTQ+. Harris es conocida por su apoyo temprano al matrimonio igualitario, a defender el derecho de la atención médica para afirmación de género, que es cambiar tu sexualidad por medio de una cirugía, y figura clave en eventos Pride. O sea, ella es afín al wokeismo, es afín a la agenda LGBTQ+. Y en educación de género, Harris apoya la enseñanza de temas relacionados con la identidad de género y la orientación sexual. En un informe de Grandview Research, proyecta que el mercado de cirugías de reasignación durante su periodo de gobierno alcanzó 2.3 mil millones en 2023. Esto por un incentivo claro del gobierno, con un crecimiento esperado en una tasa compuesta anual del 11.25% hasta 2030. Entonces, durante su periodo ha impulsado estas ideas, ha impulsado estas cuestiones. ¿Algo que comentar sobre esto, sobre las políticas de cultura
de Kamala Harris? Objetivamente podemos decir de que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida, totalmente. pero tenemos que regresar a estos datos que nos dicen qué está pasando a nivel económico, o sea, qué tanto beneficio están teniendo todos estos hospitales, medicinas, medicamentos, que de hecho, por ejemplo, para que una persona pueda empezar este tratamiento hormonal para cambiar, ¿no? Niños, jóvenes Sí, niños, exacto, porque ellos dicen, ¿no? Entre más temprano mejor, para que Ujú, pueda llegar a tener cierto nivel ujú, de asimilación de estas hormonas, pues al final son millones de dólares ujú. los que las personas invierten en estas situaciones. Eh, Yéndonos un poco más atrás en el backstage de lo cultural, está pasando algo a nivel económico, está Por pasando supuesto, algo a nivel intereses por supuesto. de empresas. Y la agenda, pues LGBTQ+, etcétera, el apoyo de Harris a Ujú, este tipo de movimientos, pues tenemos que pensar en qué intereses están recayendo exactamente. todas estas situaciones. Muy interesante, muy interesante. Realmente son afines a esto, lo apoyan a más no poder. Esa es la realidad. Hay muchos intereses que estudiaremos en los siguientes podcasts, así que no se lo pierdan. En el siguiente podcast hablaremos sobre ideología de género y iremos viendo algunos temas más, así que no se lo pierdan. Bueno, creo que hemos hablado bastante sobre Kamala Harris. Sí, claro. Hablemos de Trump, el outsider, ¿no? A mí me gusta hacer un paralelismo entre Donald Trump y Ganondorf. ¿Conoces a Ganondorf? De Legend of No, no Zelda. lo conozco. Es un personaje de Legend of Zelda que sale en todos los juegos. Ujú. En resumen, lo matan y revive. Lo matan y revive. Básicamente, Trump es eso. O sea, por más que crees que está tirado en el piso, se levanta. Es un tipo bastante fuerte. Ya libró 2 intentos de quitarle la vida. Sí, sí. Y no sabemos si ahorita que grabamos este podcast hay un tercero. O sea, es posible, ¿verdad? Pero es un tipo muy duro. Yo tengo un amor-odio hacia Trump. ¿Ok? Trump me parece muy interesante, es una persona inteligente, pero no me gusta la narrativa populista vacía. No me gusta el populismo. Yo sé que en la política el populismo es inherente a ganar votos, a ganarse la gente. O sea, es normal. Hasta cierta forma. No me gusta, pero es lo que tienen que hacer para llegar a cierto sector de la población. Pero no me gusta que su discurso es, por ejemplo, lo voy a hacer como nunca nadie lo ha hecho jamás. ¿Cómo? Habría que investigarlo. Pero en un meeting donde habla 3 horas es más usar hipérboles. Le gustan las hipérboles, ¿no? A decir Sí, esto. Y en lo personal no me gustan esas narrativas. A mí, ¿verdad? Aunque es cierto que durante su gobierno las cosas iban de viento en popa, iba mucho mejor que ahora. la verdad es que sí. Yo era más joven y la vida era más tranquila, ¿verdad? Pero los votantes indecisos no sé qué tanto les llegue ese mensaje de I'm gonna do it better than ever. Tú Ujú. sabes, ¿y cómo? Dios sabe, ¿verdad? Pero, o sea, yo sé que él tiene un plan y lo puedes investigar y verlo, pero en un meeting o en un video de TikTok de 30 segundos me gustaría ver algo más profundo, ¿no? Sustancioso, ¿no? Eso es la Sí, palabra correcta. Pero bueno, volvemos a Trump. ¿Te parece? Vamos a hacer lo mismo que con Kamala Harris. Trump, en claro. primer lugar, en el aspecto económico, presume de su legado económico, justificadamente. Bajo su administración, hasta el 2020, prepandemia, Estados Unidos vio un crecimiento del 2.3% anual en su economía y el desempleo llegó a un récord del 3.5% en 2019. Cifras buenas, bastante positivas. Yo me acuerdo cuando usaba bastante Facebook, Trump publicaba casi todos los días jobs, jobs, jobs. Ujú. Nuevos empleos en tal estado, nuevos empleos en tal otro. Contrario y contrastando a los demócratas, él es empleo. No Sí, dar dinero. Él es generar empleo, generar riqueza, generar oportunidades en contra de los demócratas, que básicamente son darle apoyo económico o asistencia económica a las familias. Yo me voy más por la segunda. Creo que es más beneficioso para la sociedad que la gente trabaje y se gane su dinero y circule el dinero y haya un fenómeno económico normal a que el Estado intente ser papá de todos. ¿No? A mí no me gusta esa idea. Pero bueno. Llegó la pandemia, golpeó la economía, golpeó a todo el mundo. No obstante, él prometió hacer América grande de nuevo. Y bueno, en su clásico estilo populista, ¿no? Básicamente las propuestas de Trump son recortes de impuestos, que ya lo hizo nuevamente, eliminar el impuesto sobre la seguridad social y propinas y reducir el impuesto corporativo al 15% para empresas que manufacturen en Estados Unidos, ¿ok? Básicamente esa es su propuesta de los republicanos, recortar impuestos, que a mí me gustaría. Me gustaría no pagar muchos impuestos. También en cuanto al aspecto económico, su ancla, es decir, reducir tasas de interés en tarjetas de crédito, hacer deducibles en préstamos de autos y generadoras, más enfocado a que el ciudadano ahorre un poquito de dinero y el Estado sea un poquito más chiquito, no tenga tanto dinero, no gaste tanto dinero, es un poquito más austero. Eso me parece interesante. Hablemos de migración, creo que esto es muy fácil con Trump, o sea, migración es claro. no vengan.
y no los voy a dejar entrar. No es como los demócratas que dicen, no vengan, pero si quieren, aquí tienen su hotel, ¿no? Ellos, sí. No vengan porque no les vamos a dar entrada. Él construyó el muro de la frontera con México, que dijo que México lo pagaría, pero pues no lo pagó, ¿verdad? Y tampoco creo que deba pagarlo México, pero bueno, tema para otro video. Y endurecer las políticas de inmigración, deportaciones masivas, creó los países seguros, Guatemala, México, etc. Entonces, esa es su política de inmigración. Perdón que interrumpa, pero recordemos que Trump siempre ha creado alrededor de él buenas y malas noticias, incluso creadas por él mismo. Cuando pues inició su carrera ya de forma grande en la inmobiliaria, en la carrera inmobiliaria, él llamaba a periodistas diciéndoles Trump está con tal modelo o Trump está borracho. Sí. Él mismo. Y hay grabaciones en donde... En los medios, ¿no? Exacto. Entonces, recordemos de que Trump siempre ha causado alrededor de él buenas y malas cosas. Ajá. Publicidad es publicidad, dice él mismo. Claro. O sea... Sí, entiendo el punto de exponerse mediáticamente y que todo el mundo lo conoce. Pues al final esto hizo demasiado ruido. O sea, en toda Latinoamérica, ¿por qué nosotros le tenemos que pagar el muro a los gringos? Claro. Y ahora todos conocen a Donald Trump. Exacto. Muchos lo odian, muchos lo aman, casi nadie en medio. Pero todos saben de él. Pero todos saben de él. Exacto. Entiendo el punto. Mercadológicamente es bastante estratégico, interesante, realmente muy interesante. Sí. Muy excelente aporte. Pero bueno, eso es en cuanto al aspecto económico, migración, políticas exteriores. Y hablaremos ahora del tema cultural. Hablaremos de la interrupción del embarazo, así como lo hicimos con Harris, comparémoslo con Trump. Trump era un poquito más conservador en su narrativa hace unos meses. Él decía no, básicamente no, Roe v. Wade, en términos simples. Pero en sus últimas entrevistas él decía mejor que los estados decidan por sí mismos, ¿ok? Esto es, pues, yo pienso que si los estados, por ejemplo, más conservadores como Texas, como por ejemplo Alabama, prefieren, pues, no hacerlo, ellos votan por eso, está bien, pero en estados más progresistas como California, pues me imagino que querrán hacerlo. Entonces él irá más a los votantes que están en esas ciudades donde prefieren tener la interrupción del embarazo de forma más libre. Entonces lo mínimo es con una estrategia política, más que con una convicción personal. No lo sé, ese cambio de narrativa no me gusta, pero lo hizo, ¿ok? Lo hizo. Entonces, es básicamente su cuestión. En cuanto a la educación, al aspecto cultural, nuevamente, Trump intensifica su retórica anti-LGBTQ+, particularmente en relación con los derechos de las personas transgénero, y ha prometido prohibir el uso de fondos federales para enseñar ideología de género, o educación con perspectiva de género, o educación sexual integral, que es lo mismo, ¿ok? Esos son similares. Ahora, me gustaría que me hablaras un poquito, vi que investigaste un poquito del factor LGBT sobre del conservadurismo de Trump. ¿Qué? Mira, Trump tiene de hecho hace un par de días todavía vi la situación en donde él está en un meeting y dice, con el dinero del Estado nosotros no vamos a pagar que a nuestros hijos le estén metiendo esas ideas. Por supuesto. Eso es la narrativa de Trump. Recordemos todo lo que está detrás también, o sea... Todo el sistema de elecciones de Estados Unidos se basa en estados que ya están asegurados, ya sea republicanos o demócratas, que ya están asegurados, pero hay estados péndulo. Claro. Entonces, esos estados péndulo de repente son estados que son un poco más pequeños, como Delaware, como pequeños Michigan, estados, Nevada. que de repente tienen una u otra visión y no se sabe realmente con quién van a votar. Él puede cambiar, o Kamala puede cambiar en esos estados para llegar a esos estados este tipo de narrativa. Claro. Al final lo que quieren es realmente estar en esa posición, claro, en la oficina oval. Pues esa es la meta final. Por los medios que sean necesarios. Por los medios que sean necesarios. Político. Pues al final, o sea, la investigación se reduce, bueno, estamos siendo muy reduccionistas y muy simplistas en este sentido, pero se reduce al poder, al llegar al poder. Y entonces su narrativa puede cambiar hoy y mañana en la mañana puede decir otra cosa, sí, porque al final lo que le interesa es, pues eso, llegar a... Otra cosa que me llama la atención es la frecuencia del cambio de narrativa. Sí. Trump es un poquito más moderado en cambiar sus puntos de vista. Poco. O sea, mantiene más sus narrativas que tenía en 2016. Sí. Harris no tanto. Harris no tanto. Ok, es interesante. Es interesante mencionarlo. Pero bueno, para mí, y creo que cualquier analista te lo va a decir, Trump representa la nueva derecha.
¿Ok? Representa el último bastión ante el progresismo en Occidente, porque la mayoría de gobiernos en Latinoamérica está gobernando gobiernos de izquierda, progresistas, y Trump representa esa nueva derecha, por ejemplo, acompañada de Santiago Abascal, por ejemplo, en España con Vox, o de, por ejemplo, Javier Milei. Ujú. En Argentina, incluso Nayib Bukele, que no, Nayib Bukele no es una persona afín al progresismo, como yo vi el año pasado, me acuerdo, para hacer un paréntesis, que en la campaña electoral para votar por progresistas sacaban videos de Nayib Bukele diciendo que era una persona que empatizaba con la izquierda, pero no, No, él no. estuvo en el CPAC, ¿ok? En la conversión republicana en Estados Unidos y un discurso perdón, cacheteando a todo mundo, ¿no? Entonces, es una persona afín a la derecha. Fantasmas de Trump. ¿Qué es el problema con Trump? En primer lugar, la insurrección del 6 de enero del 2021. Un tema para otro podcast, literalmente, porque han pasado Totalmente. muchas cosas en 4 años desde que eso fue. No ha sido penalizado. La Corte Suprema de Justicia básicamente dijo que él tenía cierta inmunidad en ese momento. Es un debate que está abierto, pero es un fantasma. A J.D. Vance, su vicepresidenciable, le preguntaron: ¿y qué opinas tú de la insurrección del 6 de enero? Y él cambió la pregunta. Y es lo más sensato, porque la verdad es que Claro. es un tema sumamente polémico. Y la verdad es que es complicado, pero es un fantasma de Trump. Básicamente Trump ha sido enjuiciado, ha sido atacado por todos lados. No lo han condenado como tal. Tuvo algunas prórrogas, tuvo algunas condenas también. Sin embargo, Trump se ha aferrado a la Corte Suprema y ya ha estado ahí en juicios desde que empezó este año. Juicios, a mi criterio, políticos. Más Claro. políticos, porque hay algunos que tienen más fundamento. Ahorita salió, por ejemplo, no me acuerdo cuál era su puesto, pero fue parte del gobierno de Obama a denunciarlo por, tú sabes, ¿no? Ujú. Y pues no sé si va a ser desestimado o no, pero justo ahorita antes de las elecciones sale otra persona que fue parte del gabinete o por lo menos del equipo de Obama. El cara a cara. Harris versus Trump. Muy bien. Para terminar, vamos a tratar de ver quién va a ganar. Quién va a Tarea tratar de difícil. predecir esto. Porque realmente decir quién va a ganar es algo muy difícil. Sí. Y en primer lugar, las encuestas son tricky. Son sumamente complicado ver una encuesta y saber si es segura o no, tanto del lado demócrata como del lado republicano. Obviamente van a beneficiar un poco a su candidato. Básicamente Harris se proyecta como una líder que representa la diversidad y el cambio, pero parece estar atrapado en su administración que no ha terminado de cumplir con las expectativas progresistas. Si algo le juega en contra es la percepción de que su liderazgo ha sido simbólico, no efectivo. Claro. Trump juega con la carta de la nostalgia, en la narrativa como el hombre que arregló la economía y que puede volver a traer esos viejos tiempos. Bueno, en las encuestas generales, hablando de datos, básicamente Trump está liderando en encuestas en estados clave. Me llama la atención que hasta el mismo Jorge Ramos, que es un periodista un poquito más inclinado hacia la izquierda, reconoce que iba ganando en Arizona, Georgia, Michigan por 0.2, 0.3. Es una ventaja dentro del margen de error. Pero pareciera en la tendencia que Trump está ganando más apoyo también, por ejemplo, en las encuestas de esta que tengo por acá del New York Times. Pareciera que tiende a la alza y Harris tiende a la baja. Obviamente están casi 50-50. O sea, los porcentajes son muy pequeños. No podemos dar un ganador. No se puede dar un ganador ahorita. No puedo decir va a ganar Trump, se los aseguro. Sí. Pareciera que sí. Mediáticamente su apoyo es mucho más grande que el que está recibiendo Kamala Harris. Pero en cuanto a encuestas, no se puede saber. No se puede saber. Los datos no nos dicen nada en este caso. Ahorita los datos que tenemos también es quién está usando a los artistas más famosos, ¿no? Es que es un problema. El poder de las celebridades en la política. Sí. ¿Qué opinas tú sobre eso? No, está como, ya es muy necesario. Yo creo que hoy en día si las personas no ven personas dentro de la política que ya conocen por música, por películas, etcétera, Uh-huh. pues entonces se vuelve muy aburrido porque hablar sobre todo el sistema electoral, Claro. sobre leyes, sobre cómo se maneja toda esta situación Uh-huh. a nivel pues ya mucho más teórico, pues es muy aburrido, nadie le interesa eso, Claro. le interesan ver pues realmente un chisme jugoso, eso es lo que les Ver interesa. qué hace Taylor Swift, ¿no? Exacto. ¿A quién está apoyando Taylor Swift? ¿A Trump o a Harris? ¿Viste que creo que fue Beyoncé la que llegó a un meeting de Kamala Harris? Y todos y llegó un montón de gente esperando que iba a haber un concierto. Y llegó Beyoncé, habló 10 minutos y luego salió Harris y la abuchearon. Eso fue muy gracioso. Pero sí, usan a celebridades bastante grandes, bastante mediáticas para
estar en sus conciertos. Por ejemplo, Taylor Swift apoya a Kamala Harris, Megan Thee Stallion también apoya a Kamala Harris, pero luego nos vamos al lado de Trump. Elon Rick Musk. Harrison, Elon Musk, sí, es Ajá. una celebridad objetivamente, ¿verdad? Sí. Entonces, ambos usan esto, ¿no? Usan esta narrativa para ganar votantes. Y la verdad es que a mí no me importa por quién vote una celebridad, me Claro importa que muy no. poco, pero imagino que a muchas personas sí será un poco importante su opinión. Entonces, es interesante hablar de esto. Em, para cerrar, me preocupa algo mucho con esto y es la polarización que hay en Estados Unidos y en el mundo con respecto a estas dos figuras, específicamente contra Trump. Ya no es una cuestión de quién es mejor o quién es peor, sino a quién odio menos. Trump ha sido experto en ganarse odio. Aparte que el establishment, medios de comunicación como CNN, ABC, BBC, pues no le han favorecido. Me acuerdo cuando fue su gobierno, él creó muchos acuerdos de paz, el acuerdo de... ¿Cómo se llama este acuerdo? Bueno, un acuerdo de paz en Medio Oriente. Básicamente él lo hizo, pero el CNN decía, estamos a punto de una guerra. Una Ujú. guerra, tercera guerra mundial. Esa fue toda su narrativa. Me acuerdo que mi hermano y yo estábamos un día saliendo de una reunión de jóvenes, me acuerdo yo, y aterrorizados de que de Corea del Norte y Estados Unidos estaban a punto de irse a la guerra cuando a la semana estaba Trump en Corea del Norte. O sea, Sí. esa narrativa es así, pero ese mismo establishment ha generado un odio hacia Trump. Yo he visto a un influencer que se llama Charlie Kirk, que él se pone a debatir con estudiantes y la gente no le puede decir por qué va a votar por Kamala Harris. Dicen, yo voy a votar por Kamala Harris, ¿por qué vas a votar por ella? No sé. No saben, Exacto, no sí. pueden decir una cosa buena que haya hecho en su gobierno. Es más el odio hacia Trump, ese odio inconsciente que ya está establecido en nuestras mentes hacia él. Mucha gente lo odia sin saber por qué. O sea, porque si eres un racista, ¿por qué eres racista? No pueden decir por qué es racista, porque nos va a deportar a todos. ¿Cuándo dijo eso? No, no pueden responder esto, ¿no? Y creo que es un problema la polarización. Ahí va un clima de hostilidad. Ayer estaban quemando boletas electorales en Estados Unidos, en Georgia, si no recuerdo mal. Los ciudadanos temen el deterioro de la democracia y el autoritarismo, reflejando un descontento con el sistema bipartidista actual y una polarización total. Bueno, ¿quién te gustaría que ganara? ¿Lo dices o no lo dices? Está un poco difícil porque al final, pues Trump es un mal necesario para Estados Sí. Unidos, ¿no? Es como eso, un mal necesario que puede componer muchas cosas. Y pues, Harris, me reservo mis comentarios. En mi caso, yo creo que Trump es una esperanza para Estados Unidos. No es el candidato, yo digo, ni idóneo. O sea, J.D. Vance me cae mejor. Me cae mejor por lo que te mencionaba. Y con Harris también me reservo mis comentarios, ¿verdad? Perfecto. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de este debate político, de esta polarización? Dejen sus comentarios y hagamos una conversación en comentarios. Gracias por sintonizar este podcast y nos vemos en la siguiente semana con el podcast de Ideología de Género. Claro.